necesaria y porque es proporción en éxito. La proporción en éxito, no les dije eso, está en relación a hacer una ponderación entre el derecho a la libertad que tiene una persona, derecho al principio, y las razones que justifican en relación a garantizar al Estado el jus puniendi que tiene. Entonces, el juez debe valorar si las razones que justifican que el Estado aplica el jus puniendi superan al derecho a la libertad, entonces se presenta este subprincipio. La impugnación también es un plazo brevísimo. Contra el auto procede recurso de apelación, que es en 3 días. Los tratados se elevan a la sala entre las 24 horas bajo responsabilidad. Y la sala convoca audiencia de apelación. No es el trámite normal en una apelación de autos que se corre traslado a las partes por 5 días, se convoca audiencia, etc. Acá es, me parece que en el plazo de 72 horas se convoca audiencia en la sala, se resuelve en audiencia o se reserva para dictarlo en 48 horas. Es decir, se resuelve en forma seria de esta apelación de prisión, que entiende lo que ha ocurrido con ese caso mediático de Chumbiquillas. Duración de la prisión preventiva. En un plazo o en un proceso común no va a ser mayor a 9 meses. En procesos complejos no durará más de 18 meses. Y para los de criminalidad organizada, 36 meses. Este artículo ha sufrido modificatoria, porque antes no existía el plazo de criminalidad organizada. Se ha incorporado y es decir, 3 años. ¿Cuál sería el efecto de que se vence el plazo sin que aún no se haya dictado sentencia de primera instancia? La inmediata libertad del señor investigado. Suele ocurrir casos, la Fiscalía a veces por un tema de sobrecarga procesal no ha adoptado una celeridad en la investigación y quizás por algún tema se olvidó de la carpeta y el abogado presenta su escrito al día siguiente o el mismo día que se vence la prisión preventiva. Señor juez, en este caso, mi patrocinado ha sido detenido tal día, se ha dictado prisión por tal periodo de tiempo, se vence hoy día y no hay sentencia de primera instancia, por lo que solicito la inmediata libertad de su patrocinado, obviamente sin perjuicio de dictar las medidas que garanticen la presencia del imputado en el proceso penal. También se me indicó para ver este acuerdo plenario, es un acuerdo plenario extraordinario, sobre la adecuación del plazo de prisión preventiva. Este acuerdo plenario también estableció algunos criterios para la prolongación de prisión preventiva. Partiendo del 274 del Código Procesal Penal es el que establece la prolongación de prisión preventiva, que indica que cuando existan circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación del proceso, se prolongará la investigación. Es la prolongación. Y sobre ello está acuerdo plenario, no lo puedo acá, pero es que pueden revisarlo, eso se me indicó que vea la adecuación. En la prolongación de prisión preventiva se ha referido que esta especial dificultad o prolongación debe estar referido a circunstancias o hechos que no sean lo normal, que no sean lo general. Por ejemplo, si el fiscal dice, no señor juez, solicito la prolongación de la prisión preventiva porque ya acabé la investigación preparatoria, me falta la etapa intermedia, etapa de juzgamiento. Para ello pido 4 meses. Entonces la defensa, si es muy buen fiscal, le dirá, pero señor juez, atendiendo al acuerdo plenario 2017, ha señalado que la prolongación de prisión preventiva corresponde cuando se presentan algunas circunstancias fuera de lo común, fuera de lo general. Las etapas del proceso son comunes o generales, ¿no? Salvo que se alegue, por ejemplo, que durante la investigación se obtuvo fluidos de la parte agraviada que importaron una homologación de prueba de ADN con fluidos del procesado, se remitieron a Lima y eso ha determinado que la investigación aún continúa. Entonces ahí se da cuenta de una circunstancia fuera de lo común, fuera de lo general, que no estaba planificado desde el inicio que la Fiscalía dictó su formulación de investigación preparatoria
Como saben, en esta disposición la Fiscalía establece cuáles son las diligencias que se van a llevar a cabo, o en ampliaciones de disposiciones que indican que se pueden llevar a cabo otras diligencias. Bueno, regresando a la adecuación del plazo de prisión preventiva, el decreto legislativo 1307 incorporó un párrafo del 274 del Código Procesal Penal, el cual su tenor literal es el que sigue: adecuar el plazo de prolongación de la prisión preventiva otorgado a los plazos establecidos en el numeral anterior. Este numeral anterior es el del primer párrafo, referido a que se puede prolongar la prisión preventiva en un proceso común hasta 9 meses adicionales, en procesos complejos hasta 18 meses adicionales y procesos de criminalidad organizada hasta 12 meses adicionales, lo que se puede prolongar. Eso es a lo que se refiere en el párrafo anterior. Siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidos en el requerimiento inicial. Es decir, no es un pedido de adecuación que lo presenta la Fiscalía y se debe conceder inmediatamente. Presenta un presupuesto que debe cumplirse. Una circunstancia de especial complejidad que no fue advertido en el requerimiento inicial. Entendemos requerimiento inicial de prolongación de prisión preventiva que fue aceptado por el juez. Antes había una confusión, que ya la Corte Suprema también lo aclaró. Se pedía una prórroga de la investigación preparatoria o ampliación de la prisión preventiva o ampliación de la prisión preventiva. Es decir, por ejemplo, si en la audiencia de prisión preventiva el fiscal pidió 9 meses y el juez solamente le dio 6, no apeló, porque el fiscal tiene derecho a apelar del plazo también. Si no está conforme con el plazo, puede apelar del plazo para que las instancias superiores pueda corregir este supuesto de 6 meses que dio el juez y pueda ampliarlo a 9 meses si es que da razones que puedan convencer a la sala superior. Pero si no apeló, o si apeló, la sala confirmó los 6 meses, lo que se acostumbraba por parte de los señores fiscales era pedir que, como se dio 6 meses y el plazo de prisión preventiva es 9 meses, solicitaban la prórroga de la prisión preventiva a los 9 meses. Y se estaba acostumbrando simplemente con el hecho de que se dio 6, faltan 3, para los 9, se daba casi automáticamente. Entonces la Corte Suprema estableció que no procedía. Esa prórroga automática, por completar el plazo legal, no correspondía. Plazo legal, también para recordar, plazo legal es que establece el código, plazo judicial que establece el juez al caso en el que se va a emitir. Si el caso merece solamente 7 meses, pues da 7 meses. Si merece 5 meses, da 5 meses. Es el caso estrictamente necesario, que también hace referencia al Código Procesal Penal, que tiene relación con el plazo razonable. Este acuerdo plenario hizo algunas argumentaciones respecto al contenido de esta especial complejidad que no fue advertida inicialmente. Dice, se trata de un supuesto distinto que invariablemente dentro del propio plazo prolongado permite una adecuación o ajuste al plazo que legalmente corresponde cuando se advierte su concurrencia con posterioridad al pronunciamiento del auto de prolongación del plazo de prisión preventiva. Estableció que la adaptación no importa la creación de un nuevo plazo distinto del plazo prolongado, es un mero ajuste o transformación que se realiza cuando con posterioridad se advierten circunstancias no advertidas en el momento en que se concedió el plazo prolongado. Estableció que el factor determinante está referido a sucesos o acontecimientos de especial complejidad no advertidas inicialmente, que es lo que establece la norma legal. Estableció algunas posibilidades, como manera de ejemplo, de acuerdo penal. Dijo, cuando el plazo prolongado varía en función a la clasificación del proceso. Señala, por ejemplo, lo que se concibe inicialmente proceso común simple, varía a proceso común complejo o de criminalidad organizada, que requieren de nuevas actuaciones frente a más necesidades de esclarecimiento. Otra eventualidad estableció la Corte Suprema en este acuerdo plenario, cuando los motivos que permitieron la prolongación continúan sin superarse y son otras por nuevas circunstancias que lo determinan. Por ejemplo, es un proceso en el que se prolongó la prisión preventiva y en ese lapso el proceso común simple, común simple y común complejo, en ese estadio la Fiscalía lo declara complejo. Entonces una nueva circunstancia que permite adecuar el plazo, pero no adecuar el plazo inicial de prisión preventiva, que hay que establecer una diferencia clara. Solamente procede la adecuación en la prolongación de prisión preventiva, no en el plazo normal de la prisión preventiva antes de prolongarse. Supongamos, el juez dicta prisión preventiva
por 6 meses y la Fiscalía presenta un pedido de adecuación de prisión preventiva hasta los 9 meses. La defensa podrá postular que ese criterio que postula la Fiscalía no está de acuerdo con la norma, pues no se puede adecuar un plazo de prisión preventiva. Lo que se puede adecuar únicamente es la prolongación ya dictada por el juez. También la Corte Suprema, esta Corte Plenaria, indicó que la base de esta contingencia o imprevisto se presenta cuando el fiscal realizó cumplidamente todas las acciones razonables para lograr la concreción de la diligencia, pese a lo cual esta no se llevó a cabo por acontecimientos que no pueden serle imputables. Por ejemplo, esa prueba de ADN que se hacía referencia. Agrega que como no se trata de una simple adaptación del plazo, ya prolongado el plazo otorgado vía adecuación, no se suma el plazo ya acordado anteriormente al prolongarse la medida de prisión preventiva, solo se fija un nuevo techo a la prolongación. Por ejemplo, si ya se prolongó por 9 meses y la Fiscalía pide adecuación porque lo ha declarado complejo, pues se puede hasta el nuevo techo que sea 18 meses. Esto es lo que se indicaba hace un momento. La Corte Suprema lo ha establecido en este acuerdo plenario. Lo que no se adecuó es el plazo originario u ordinario de la prisión preventiva. La ley solo permite la adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva. Lo que la ley no prevé, el juez no puede conceder. El principio de legalidad procesal exige esta interpretación estricta. La propia Corte Suprema lo ha establecido. El plazo ordinario de prisión preventiva no puede ser materia de pedido de adecuación, solamente la prolongación de prisión preventiva. ¿Alguna pregunta sobre...? ¿Sí? Y eso en cuanto a la adecuación, ¿cómo funciona el plazo? Por ejemplo, en cuanto a la Fiscalía, en las diligencias que hace, ya viendo una prolongación del proceso como que es 9 meses, alega con que es las circunstancias de especial complejidad a un proceso complejo, que vendría a ser 18 meses. ¿Cómo se computa el plazo? O sea, ya me han dado una prolongación de 9 y ahora va a ser una adecuación de 18. ¿Va a ser más 18 o más 9? No, hasta el tope de 18. O sea, más 9 meses. O sea, tendría que aumentar hasta 9 meses más. ¿Y por qué no se daría en el caso de que fuera un proceso complejo y ya nos vamos a un proceso de criminalidad organizada? Ya no se daría este plazo, porque si son 18... Es menos, sí es cierto. De criminalidad organizada, la prolongación es 12 meses nada más. Claro, solo se quedaría ahí, ya no habría de... Así es. Así es. Pero la norma establece así y el juez no puede ir más allá de la norma, ¿no? Es que también en criminalidad organizada el plazo ordinario es 36 meses, 3 años. Claro, pero no da... En prolongación solamente puede prolongarse un año más, que es 12 meses. A diferencia del proceso complejo, que son 18 en el plazo normal y 18 en el prolongado. Creo que ahí hay una debilidad, ¿no? Si uno como fiscal está ante un proceso complejo y hay una circunstancia de especial complejidad y al pasar a un proceso criminal organizado, se supone que necesita más diligencias, que necesita un poco más de tiempo y según la adecuación no se da. Bueno, puede presentarse ese criterio de interpretación, pero también el otro puede decir, pero usted tuvo 3 años para investigar. En 3 años es el doble del proceso complejo. Pero bueno, como ustedes, los abogados tenemos para fundamentar lo que es blanco y fundamentar lo que es obviamente con una debida fundamentación. Tampoco es decir es blanco porque es blanco, punto. O es negro porque es negro y punto. Incluso no se da una debida fundamentación, puede convencer al juez de adoptar una u otra. Sí. Sí, doctor, en la adecuación del plazo, en el caso que digamos, bien tomar en cuenta el plazo ordinario, por decir a 9 meses de prisión preventiva, pero a través de las investigaciones pide una adecuación del plazo en virtud de que inicialmente no se trató de un crimen organizado y posteriormente sí. ¿Lo puede sustentar para ampliar el plazo a 3 años? Si es que no lo ha prolongado, no. Primero tiene que haber una prolongación. Como ya les indiqué, el plazo ordinario de prisión preventiva no puede ser materia de adecuación. Tiene que haber una previa prolongación. Ahí sí lo podemos considerar. Así es. ¿Alguna pregunta? El abogado defensor cuando pide, por decir, en este caso de Ores, la declaración testimonial de los testigos, pero que vive en Brasil, pues, ¿no? Hasta que se lleva a cabo su declaración y pasan los 18 meses de criminalidad organizada o caso complejo y no se llega a realizar esa tal pericia o tal declaración.
¿Cómo quedaría ahí? Bueno, los plazos se tienen que cumplir, sea para una parte que es el fiscal o para la defensa. Obviamente, si la defensa está interesado en que se tome una declaración que es en otro país, recurrir a los canales respectivos de colaboración internacional para que se gestionen lo antes posible y dentro del plazo se pueda obtener su respuesta. ¿Y si no hay respuesta? Obviamente, el que impide el control de plazos generalmente es la parte procesal. Es el que está interesado en cumplir, porque el fiscal a veces se olvida de la causa y si la defensa no postula un control de plazo, señor juez, el plazo de investigación preparatoria ha vencido tal día, por lo que, habiendo solicitado al fiscal que concluya o no concluya la misma, recurre usted. Entonces, pues convoca audiencia. En la audiencia, generalmente, en un 99.99 como el ADN, el fiscal viene con su disposición de conclusión de investigación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tenía una duda, una inquietud acerca de la prisión preventiva respecto al peligro de fuga. Como abogado, asumir la defensa, creo que todos los abogados asumen más por defender el peligro procesal, ¿no? El peligro procesal y el peligro de fuga, en comprobar los arraigos domiciliarios, familiares, y que de repente, pese a eso, dictan prisión preventiva, ¿no? Como ya sabemos que estos presupuestos procesales son copulativos, si no se da la concurrencia de uno, no se dicta la medida. Entonces, como vemos, ¿no? En el caso del gobernador Félix Moreno, de repente ha estado acreditado el peligro de fuga, la autorización, obviamente, y pese a ello se le ha dado la prisión preventiva. O sea, ¿cuáles son los criterios que tomamos por esta parte de que de repente un respuesto procesal ya sea acreditado? Bueno, el criterio que adopta el juez no es uno que él lo inventa, es uno que ha sido sometido a debate. Si el fiscal dice que el señor no tiene arraigo laboral, familiar, y la defensa en audiencia, por ejemplo, no ha presentado documentación que corrobore que tiene estos arraigos, o el fiscal dice el señor ha llamado al agraviado para ofrecerle dinero para que cambie su versión y eso se encuentra que tapó una grabación, por ejemplo, el juez lo va a suspender de esa manera. Pero si en cambio el fiscal simplemente dice no tienen arraigos y la otra parte viene con certificados domiciliarios, que la casa es de su propiedad, que tiene trabajo, acompaña las boletas de pago, que está incluso inscrito en salud, que tiene familia, esposa, que viven todos en el mismo domicilio, acompaña los vouchers de pago de las pensiones del colegio de sus hijas, etcétera, se desbarata el periodo procesal. Entonces, pues, no habiendo tercer presupuesto material, lo único que queda es la comparecencia. Pero eso es lo que sucede en el debate, porque el juez no puede irse más allá de lo que la parte alega y de lo que la otra parte contradice. Es en base a lo que dice uno y contradice el otro que el juez adopta una posición, o le cree al fiscal o le cree a la defensa. Pero no le cree así porque yo te creo porque me cae bien, sí, pues, no, sino porque los argumentos sostenidos con elementos de convicción lo sustentan o lo desbaratan por la otra parte. Justo sobre ese punto, el peligro de fuga, digamos, en el hecho de, ya tendrá que valorar el juez, a pesar que tiene los arraigos, digamos, familiar, ¿no? Todos los arraigos, pero que de repente en el momento de que trató de escaparse, ¿no?, de los hechos, eso es considerado como peligro de fuga, como lo había mencionado. A pesar que haya esa ponderación tiene que hacerlo el juez, Sí. ¿no? Porque, digamos, porque intentó escaparse cuando lo capturaron, pesó más de repente para el juez, a pesar de que tuvo los arraigos. ¿Podría pasar esa situación? Podría pasar, puede ser que el señor tiene arraigo familiar, laboral, pero en el momento de los hechos estaba fugando, lo atraparon y a pesar de que lo atraparon, sacó un cuchillo para seguir escapando, por ejemplo. O uno que dice tengo arraigo laboral, pero ese trabajo como el que supuestamente es un trabajo lícito lo utiliza para cometer un delito. Por ejemplo, el policía que comete cohecho, se utiliza su actividad laboral para que es ilícito, ya no puede alegar que sí tiene el arraigo laboral. ¿Alguna otra pregunta? Sí. A partir del caso Nadine Heredia, se dio que algunas fiscalías y en algunas salas se observó de que el peligro de fuga estaba siendo sustentado con vinculación con otros procesos, o sea, uno estaba en investigación en otro proceso, pero sin embargo se tomó en cuenta, en consideración, de que eso
tenía entendido que había varios procesos en los cuales se podía obtener una sentencia, podría afectar y podría esa persona llegar a la fuga, llegar a fugar si no está presente en el proceso. ¿Cómo se evalúa el peligro procesal cuando el imputado por un delito tiene otro tipo de investigaciones por diversos delitos? El hecho que tenga otros procesos de por sí no implica el peligro procesal de comportamiento en otro procedimiento. Ese criterio de peligro procesal solamente se estaría, por ejemplo, si el señor en el proceso A, en el proceso B se le dictó comparecencia con restricciones y el señor incumplió las restricciones, o el señor se le citó a juicio y no fue a juicio, fue declarado contumaz, o en ese proceso el señor lo capturaron y se fugó. Es decir, tiene que estar en relación a la fuga que pueda haberse presentado en el otro proceso, o algún criterio que haga ver que el señor en el otro proceso su comportamiento estaba destinado a la fuga. El simple hecho de tener 1, 2, 20 procesos no es un criterio de peligro procesal que establece el Código Procesal Penal. Muy bien, entonces vamos a avanzar con plenos jurisdiccionales que la parte organizativa me ha hecho conocer para tratarlos. La incautación. Es el Acuerdo Plenario 5/2010. Este Acuerdo Plenario estableció que la incautación en cuanto medida procesal presenta una configuración jurídica dual, como medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, propiamente una medida instrumental, que su función es primordialmente conservativa, el aseguramiento de fuente de prueba material y luego probatoria que ha de realizarse en juicio, y como medida de coerción, una típica función cautelar. Su función es sustancialmente de prevención de ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de impedimento a la obstaculización de la elaboración de la verdad. En castellano, ¿qué quiere decir este acuerdo plenario? El fiscal, cuando realiza una investigación, generalmente en algunas circunstancias desposee de algún bien a la parte investigada para realizar alguna situación, y es lo que establece el Código. Son dos tipos de incautación que existen. Incautación instrumental, que es la que tiene simplemente fines de averiguación. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Una persona conduce su vehículo y atropella a la víctima. Entonces incauta el vehículo, pero para realizar el vehículo que pertenece a otra persona, no el que manejaba, no el propietario. Para ponerlo más bonito el caso. Entonces la Fiscalía incauta el vehículo, pero con una función instrumental, es decir, de averiguación, de realizar actos de investigación, pericias en el vehículo, etcétera, lo que pueda realizarse en el vehículo. En cambio, la incautación de tipo cautelar tiene fines de comiso, es decir, el dominio que pertenecía a un particular va a pasar a dominio del Estado, pero eso ya al finalizar el proceso en la sentencia, ya en la etapa de juzgamiento cuando concluye el mismo. Por ejemplo, la droga. Una persona viaja por avión, en su maleta lleva 6 kilos de PVC. La policía lo encuentra e incauta la droga. Además de tener una función también de averiguación, porque van a realizar pericias sobre la misma, su principal función es cautelar, porque esa droga no se va a devolver al investigado como el vehículo. Se acaban todas las diligencias y se puede devolver el vehículo al propietario del mismo. En cambio, la droga, que tiene una naturaleza eminentemente delictiva, la droga va a pasar al Estado para incinerarla. Esos son los dos tipos de incautación que existen. Una pregunta, doctor. Sí. En el tema de la incautación, a veces sobre accidentes de tránsito que acaba de mencionar, es una función de averiguación que cuando de repente termina, ¿no?, la inspección que hace sobre el bien, tiene que devolverla a su patrocinado, pero hay algunos casos que la fiscal incauta y mientras que no haya de repente un arreglo, una conciliación de reparación del daño, no entregan el vehículo. En este caso, ¿estaría bien esa procedencia o no? ¿Cómo es su punto de vista?
La incautación tiene una naturaleza distinta al resarcimiento. No es... Bueno, si alguna vez se ha presentado en el juzgado los requerimientos fiscales que confunden la incautación con el resarcimiento. Sí. Se incauta para garantizar el pago de la reparación civil. Y obviamente se le rechaza la confirmatoria de incautación que piden, si esa es la finalidad. La finalidad de incautación no tiene fines de resarcimiento. En ese mismo acuerdo plenario, la Corte Suprema estableció que en ambos casos, es decir, la incautación instrumental o la cautelar, es un acto de autoridad que limita las facultades de dominio respecto de bienes o cosas relacionadas de uno u otro modo con el hecho punible. La incautación instrumental o cautelar es una medida que realiza en primer término la policía o la fiscalía. A continuación requiere la decisión confirmatoria del juzgado de investigación preparatoria. Lo que decía, la fiscalía en flagrancia incauta bienes y luego pide al juez que le confirme esa incautación para regularizar la que ha hecho y otorgarle toda la legalidad que corresponde. A veces los fiscales suelen presentar confirmatoria de incautación y no precisan qué tipo de incautación es. Señor juez, solicito que se confirme la incautación, y a veces son pues, varios los bienes que han sido incautados. Unos pueden ser instrumentales y otros pueden ser cautelares. No todos que se incautan van a tener la misma naturaleza. Algunos tendrán naturaleza instrumental y otros cautelar, pero la fiscalía tiene que precisar. Si no los precisa, lo que se hace por parte de los jueces es declarar inadmisible la confirmatoria, se le otorga un plazo para que precise cuál es la naturaleza que corresponde a la incautación que requiere su confirmatoria. Esta es una parte muy importante que estableció la Suprema en este acuerdo plenario. Dijo que la tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial no determina irremediablemente la nulidad radical de la propia medida ni su insubstantibilidad. Su incumplimiento no está asociada como consecuencia legalmente prevista a específicas sanciones procesales, nulidad absoluta o anulabilidad. Supongamos, es un proceso en el que se incautó y el fiscal se olvidó de la confirmatoria de incautación. Ya está en la etapa intermedia o en juzgamiento incluso, y al momento de postular esa prueba en juicio para ser actuada, un acta de incautación, por ejemplo, que quieren que se dé lectura como prueba documental, la otra parte dice, no, señor juez, pido la nulidad de esta incautación porque no ha sido confirmada por el juez. Entonces, con este acuerdo plenario no se puede traer la nulidad. Lo que en ese momento tendría que hacer el fiscal es pedir a la confirmatoria de incautación. Obviamente eso va a ser un trámite breve, se confirma la incautación y ya puede ser introducida para ser actuada en juicio, pero no es anulable o nula. ¿Y es en el mismo juicio lo hacen bueno, ahí habría que criterios, ¿no? El recurso de vecinos es una actividad que tiene que hacer el juez de investigación preparatoria con el criterio que se ha adoptado, por ejemplo, en prisiones o en prolongaciones o ceses, ¿no? Que indica la Corte Suprema, que cuando esté en juzgamiento, el juez competente es el juez con legitimidad para hacer, con competencia para hacer, que es la investigación preparatoria. Pongamos un proceso está en juzgamiento y el fiscal sabe que a la siguiente semana se le vence su prisión. La prolongación no la va a resolver el juez de juzgamiento, la prolongación la va a presentar el juez de investigación preparatoria, aun cuando el proceso esté en etapa de juzgamiento. Esto ya les comenté. El afectado con una medida de incautación, ¿qué opciones tiene? Puede interponer recurso de apelación o solicitar el reexamen de la misma. Por ejemplo, se incauta, se confirma por el juez y la parte no está de acuerdo con que ese bien debía ser incautado. Entonces interpone el recurso de apelación para que la sala dé cuenta, por ejemplo, que se ha incautado un vehículo con fines de resarcimiento, por el ejemplo que tenemos. No hay fundamentos para la incautación. El otro es el reexamen, supongamos, en este mismo ejemplo que les puse del vehículo. Quien lo manejaba era A y el propietario era B. Entonces, B, que es el propietario, no ha participado en los hechos, puede solicitar
la devolución del vehículo. Obviamente se le devolverá una vez que se realicen las diligencias que se han realizado en la incautación, que es de fin instrumental. O sea, se realizan todas las diligencias, se tiene que devolver al propietario. ¿Alguna pregunta sobre la incautación para pasar a otro? Sí. Doctor, no, varias dudas con respecto a cuando incautan los bienes. Hay bienes que sí están relacionados, por decir, presumen, ¿no? La fiscalía que es un lavado de activos, ¿no? Autos, vehículos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay no sé, maquinaria para hacer construcción, ¿no? Trompos, otros bienes, ¿no? Computadoras. Una vez que se realiza ya la investigación, pero no tiene relación con el hecho, o encuentran otros documentos, pero no relacionados con el hecho, sino puede ser otros delitos que no tienen que ver con el hecho que está pidiendo que está investigando la fiscalía, ¿no? Pero sin embargo, la fiscalía barre con todo, desde, no recuerdo la época de Vladimiro, ¿no? Relojes, lapiceros, ¿no? Pero no está probado que provengan de la venta de armas, del lavado de activos, ¿no? Pero sí, lo incautaron y todo para asegurar la reparación civil, supuestamente, ¿no? Lo que se está comentando. En primer lugar, en esta etapa no se requiere que esté probado que no corresponde, simplemente haya una probabilidad de que esos bienes forman parte del delito. Si es lavado de activos, si son parte del delito precedente o si no del desbalance que haya tenido esta persona, en el sentido de que, supongamos, el delito fuente puede ser minería ilegal, y a través de la minería ilegal el señor tiene en sus cuentas bancarias $3 millones que no, con un sueldo de 1.000 soles que, supongamos, trabaja para el Estado, no justifica, así que si tiene diferentes propiedades, relojes de alto valor, la Fiscalía los incauta. Ahora bien, si la parte considera que esa incautación no tiene relación con los hechos en materia de investigación, puede apelar de la resolución que confirme el juez, si es que la confirma, porque el juez puede rechazarla. El Código faculta a todas las partes que no se encuentren conformes con una actuación procesal, interponer recurso de apelación. Si la incautación ha sido con fines de resarcitores, puede apelar. Si el fiscal lo postuló y el juez dice, sí, mi criterio es que la incautación tiene fines también de resarcimiento, puede apelar. Y la sala ya ustedes saben que en la sala son 3 magistrados, pueden argumentar mayores opiniones, porque son 3 personas, y darle razón a la parte que lo presenta, si es que es así, que correspondiese, obviamente, ¿no? Claro, me parece que es una exageración, pero en cada caso de la tía Pocho que decía, que Mario con sus mesas, con todo, pues fue un embargo, un embargo tributario, ¿no? Pero me parece que no está dentro de la investigación del mercado. Ahora, yo no sé si el abogado defensor habrá pedido su desafectación o habrá apelado, ¿no? Si la parte considera que los bienes incautados no tienen relación con el proceso, o sea, la incautación es cuando son instrumentos, objetos, el código establece cuando corresponde la incautación. Si no está dentro de esos supuestos, puede interponer recurso de apelación. Claro, como se puede confirmar o se puede revocar. O sea, la apelación dará con la confirmatoria, porque no se puede apelar en la situación fiscal. O sea, el fiscal